tratar con un verdadero abordaje nutricional. ¿Cómo ayudar o prevenir la hipertensión arterial con la dieta DASH? Y bueno, conociendo un poquito acerca de los datos y cifras según la OMS del año 2023, el 24.9% de los hombres y el 26.1% de las mujeres padecen esta enfermedad que cada año ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. Y se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos viven en países de ingresos bajos y medianos. La idea de esto también es promover esa concientización para el cuidado, para la prevención de esta enfermedad, ya que lo estamos viendo, realmente sí existe un alto porcentaje tanto en hombres y mujeres, y lo peor es que muchas veces es una enfermedad silenciosa. No la detectamos o no sabemos identificar si realmente pues estamos padeciendo de esta enfermedad. Bueno, el día de hoy este va a ser el contenido. Vamos a ver principalmente pues qué es, ¿no?, la hipertensión arterial, cómo es que se divide, ¿sí?, la presión arterial sistólica, diastólica, los factores de riesgo, el síntomas, tratamiento, y vamos a puntualizarnos y enfocarnos en este tipo de tratamiento, en este tipo de abordaje nutricional que nosotros ocupamos en consulta, que es la famosa, la muy conocida, la muy escuchada, la dieta DASH, ¿sí? Y también vamos a darles, pues, esos pasos de cómo seguir un plan de alimentación tipo DASH. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, es decir, las arterias, al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. A eso se le denomina hipertensión arterial. Aquí en consulta les explicamos o ponemos de ejemplo como una tubería, ¿sí? Si imaginando que la agüita pues es la sangre, entonces cuando esa tubería ejerce mayor presión, el agua pues no va a circular de una manera correcta. Eso pasa lo mismo en la sangre. Cuando hay algo que lo está impidiendo, cuando la arteria está dañada, ¿sí?, es cuando ejerce pues esa mayor fuerza, ¿no? Y a eso se le considera hipertensión arterial. Pero vamos a conocer cuáles son los factores que van a hacer que esa arteria pues ejerza esa mayor fuerza. Y bueno, dividamos y entendamos primeramente qué significa y entendamos por qué al momento de hacer la evaluación o la medición de la presión, pues hay dos numeritos, ¿sí? La sistólica y la diastólica. La sístole, como se conoce, es que el corazón se contrae, ¿sí? Bombeando a la sangre del corazón a la aorta y a la arteria pulmonar. Vamos a entenderlo de esta manera. Sístole es la contracción que ejerce ese corazoncito y la diástole es la relajación, ¿sí? Permitiendo que las cámaras cardíacas sean llenadas con sangre que viene de las venas pulmonares y venas cavas, ¿sí? Entonces, sístole y diástole, contracción y relajación. Esto solamente es para entender cómo es que trabaja esta presión y para también entender cuando se hace una medición de la presión arterial. Bueno, como lo comenté, vamos a ver cuáles son los valores, ¿sí? En sístole, en un adulto, la presión sistólica, que es el número que aparece arriba, así como lo vemos en la imagen, ¿sí?, recomendada en adultos es de 120 miligramos de mercurio, ¿sí? Y la diástole, que es el numerito de arriba, se recomienda que se mantenga alrededor de los 80 miligramos, ¿sí? En un niño cambia un poquito, en lugar de ser 120, en un niño se permite de 6 a 9 años, 100 miligramos. Y la diástole, que es el numerito de abajo,
se permite hasta 65, ¿sí? Esto solamente para que sepamos cuáles son los valores que se deben de mantener en una presión arterial normal. Cuando ya empezamos a notar que la sístole o que la diástole está baja o está alta, es porque realmente hay algo que lo está originando, ¿sí? Tal vez puede ser alguna enfermedad, tal vez puede ser la alimentación, pero cuando ya empezamos con síntomas, medimos la presión arterial y ya nos marca un desajuste, es importante llevar un monitoreo, que no solamente nos quedemos como con ese día de la medición, sino que le demos seguimiento para detectar si ya hay algún problema con la presión. Y bueno, conozcamos un poquito qué es lo que lo origina, ¿sí? Principalmente, pues puede ser una mala alimentación, que en eso nos vamos a enfocar a hablar más adelante. La genética también puede influir demasiado si tú tienes algún familiar, ¿sí? Que es muy cercano a ti, papás, abuelos, hermanos. Puede ser que también sea por cuestiones genéticas. El consumo de alcohol está ampliamente relacionado. La obesidad, que también se origina, obvio, por una mala alimentación, y lo más común que hemos escuchado, el alto consumo de sal, ¿sí? La edad también, ¿por qué? Porque pues conforme vamos pasando las etapas de vida, también los órganos empiezan a fallar, se empiezan a deteriorar. El consumo de tabaco también puede ser un factor de riesgo. El sedentarismo también hay que puntualizarlo aquí porque eh, no se lleva a cabo una actividad física o no se practica algún deporte, pasamos mucho tiempo sentados, no se busca también la manera como de, pues, crear ese espacio o darte este tiempo para ti para hacer alguna actividad, también puede ser un factor junto, si lo relacionamos también con la mala alimentación, pues ya eso se complementa, ¿no? Y todavía puede aumentar el riesgo, puede ser hipertensión. Y pues también puede ser por algunos medicamentos que tengas de base o que a lo mejor tú te autorrecetes y también puede provocar. Por eso es bien importante que cualquier medicamento que estés tomando sea de la mano con un especialista, con tu médico. Nunca te autorrecetes porque realmente puedes afectar a ciertos órganos, ¿sí? Otras causas que también, bueno, a este tipo se le conoce como hipertensión arterial secundaria porque puede ser por otras causas exógenas, como por ejemplo los tumores o las afectaciones en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Este órgano que se encuentra ahí ubicado arribita del riñón, que también se encarga como de todo este proceso. Cuando hay alguna afectación, algún tumor, sí se puede como ocasionar esta hipertensión, pero no intencionalmente, sino porque lo ocasiona otra enfermedad muy conocida, la enfermedad renal también, sí, porque al haber un deterioro o una afectación o un problema en el riñón, se retiene más líquido y el líquido hace que se retenga más sodio, por ejemplo, y eso eleva la presión arterial. La apnea también obstructiva del sueño puede ser otro factor, ¿sí? Al no recibir oxígeno suficiente, eso también daña la arteria, como lo decía al principio, se empieza como a obstruir y esa sangre ya no va a circular, pues lo normal. Entonces, por eso es que también si tú padeces de apnea, cuides mucho tu presión arterial, lleves un monitoreo. Hemos visto en consulta de pacientes que padecen apnea y que lo primero que, bueno, les recomendamos es que sí tengan un monitoreo de la presión arterial, ¿sí? Porque sí suele ocasionar, ¿no? Estos problemas. También problemas de tiroides también puede ocasionar, si igual padeces de esta situación, no está de más que constantemente hagas un monitoreo correcto de la toma de la presión. Bueno, vamos a detectar cuáles son los síntomas. Si tú en algún momento has sentido alguno de estos, de verdad te sugiero que te acerques primero con tu especialista para que te hagan estudios más profundos y podamos detectarlo a tiempo. Dolor intenso de cabeza, que también se puede relacionar con otras enfermedades, pero
Si estás padeciendo dos o tres de estos síntomas que te estoy mostrando, puede ser que también ya algo no esté normal. Dolor en el pecho también, eso no es normal. Mareos frecuentes, ¿sí? Dificultad para respirar, cambios en el ritmo cardíaco. Si empiezas a sentir como esos pitiditos en los oídos, igual también es un signo de alarma. Las hemorragias nasales, que ahorita con las temperaturas, el cambio de clima, fuertes temperaturas, puede ser también que lo padezcas, pero es importante detectarlo y no ignorar lo que nos está pasando. Y también visión borrosa. Si tú padeces más de estos síntomas, realmente es importante pues que nos acerquemos con un especialista para que pues podamos tener un monitoreo de la presión. Y bueno, hay diferentes maneras de abordar la presión arterial. Sí, vamos a conocer un poquito de cuáles son esas, tomarte la presión diariamente y apuntarla, como les explicaba, llevar ese monitoreo para llevar un control y poder mostrárselo al médico, ir a consulta de manera periódica, ¿sí? No hay que pasar por alto, incluso si no estás sintiendo nada, si no tienes ningún malestar, lo recomendable es que pues nos hagamos un chequeo, hagamos estudios, ¿sí? Cada 6 meses, 2 veces al año, para que pues nosotros también podamos estar conscientes de cómo está nuestro cuerpo por dentro, ¿sí? Caminar, hacer alguna actividad física, mínimo 30 minutos, alguna actividad deportiva que a ti te guste hacer. La idea es que realmente se realice y tengas ese tiempo para ti y te va a ayudar no solo a la presión arterial, yo creo que a todos tus parámetros bioquímicos. Aprender a controlar el estrés bien dicen que es el enemigo de todos. Entonces, con alguna actividad pues recreativa o relajante, el meditar, también incluso pues lo vemos mucho en consulta, pacientes que pues tienen un horario laboral muy extenso, que tienen mucha carga de trabajo. Créanme que también es un factor que puede ocasionar hipertensión arterial. Entonces, por eso siempre es que se pide que se haga, se realice alguna actividad para controlar, ¿sí? Y para que pues el estrés no ocasione otro tipo de problemas a largo plazo. Evitar completamente el consumo del alcohol y del tabaco, ¿sí? Em, Igual el alcohol, se ha visto que el alcohol ocasiona igual también una retención de líquidos, ocasiona que la circulación de la sangre pues no sea de lo normal, ¿sí? Entonces casi la mayoría de los pacientes que ya nos vienen con hipertensión arterial, si hay una alta prevalencia de que o antecedentes de que han ingerido alcohol muchos años atrás. Entonces, realmente si podemos evitarlo, si podemos prevenirlo y concientizar, evitemos el consumo completo del alcohol o del tabaco. Y bueno, vayámonos al punto específico, a lo que nosotros tratamos aquí en consulta y es un plan de alimentación específico y vamos a conocer este tipo de dieta, ¿sí? Igual yo sé que la han escuchado, la han visto en redes sociales o en internet, pero vamos a conocer qué es lo que nos dice, por qué es importante o por qué nosotros en consulta pues llevamos un plan de alimentación tipo DASH. Bueno, veamos qué es la dieta DASH. La dieta DASH, por sus siglas en inglés, significa Dietary Approach to Stop Hypertension, consiste en recomendaciones indicadas por la Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Que tienen como objetivo disminuir la presión arterial y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Mayor consumo de frutas y verduras, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las específicas. Mayor consumo de leguminosas por el alto aporte de fibra. Pues disminuir
completamente el consumo de sal, pero no solamente la sal que nosotros vemos pues en la mesita o con la que agregamos a nuestros platillos, sino hay algún tipo de sal que está escondida en los alimentos precisamente procesados, que ahí es donde más se aumenta el consumo, no tanto en lo que tú le agregas a tu platillo, sino en todo lo que compramos extra, que actualmente lo hemos visto en los sellos nutricionales del etiquetado, que nos muestran que ese alimento está alto en sal y que lamentablemente aún así, pues los compramos. Entonces, vamos a ver qué más nos dice la dieta DASH. Y bueno, quise aquí mostrarles como el efecto que tiene la dieta DASH a nivel cardiovascular, como lo mencioné, un alto consumo de granos, de frutas y verduras, disminuir la sal, aumentar el consumo de lácteos descremados y no lácteos enteros por la cantidad de grasa, va a mejorar el tema de la fibra, va a disminuir un índice glucémico, ¿sí? Va a mejorar tu nivel de insulina, ¿sí? Va a disminuir la absorción del colesterol. Y bueno, pues en todo esto va a mejorar tu presión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú consumes, por ejemplo, más grasa, más sal, lo que vas a ocasionar es que vas a crear una mayor adiposidad, vas a crear un sobrepeso, vas a crear incluso obesidad. Y bueno, eso es como una cadenita. Si padeces de esto, lo puedes agravar y agravar hasta llegar a un punto en el que tu presión se va a ver afectada, ¿sí? Y todo esto engloba a un riesgo cardiovascular, el sedentarismo, la mala alimentación, incluso el consumo de alimentos específicos. Y bueno, vamos a ser más específicos. ¿Cómo podemos seguir un plan de alimentación tipo DASH? ¿Sí? Como lo mencioné, elegir granos enteros. Los granos integrales son más ricos en fibra, vitaminas y minerales en comparación con los granos refinados, ¿sí? Siempre que sea posible, elige granos enteros, como el arroz integral, la avena, la quinoa o el trigo. ¿Por qué? ¿En qué te ayuda la fibra? La fibra te ayudará a disminuir la concentración de colesterol del suero sanguíneo y esto evitará una reducción en el diámetro de la arteria. Porque cuando se padece de obesidad y por el alto consumo de harinas refinadas, la arteria, como le decía, una tubería, se empieza a tapar, se empieza a formar una plaquita de grasita. Entonces, si esa tubería, si esa arteria está tapada, no va a pasar la sangre, ¿sí? Entonces, eso va a ocasionar que la presión se va a alterar, ¿sí? Entonces, entre menos colesterol malo le demos a nuestro cuerpo, muchísimo mejor. Esa arteria va a estar limpia, va a estar libre para que la sangre oxigenada circule de manera correcta y no haya problemas con la presión. Aumentar igualmente como granos entrenos, a aumentar el consumo de frutas y verduritas, ¿sí? Las frutas y verduras son una excelente fuente de fibra en la dieta, pero aguas aquí. ¿Qué tipo de frutas y verduras podemos comer? Preferirlas definitivamente frescas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las verduras y frutas que vemos enlatadas, embotelladas, ¿sí? Son con un alto consumo de sodio y de azúcares añadidos. Entonces, esa fruta fresca que bien puedes comértela, puedes disfrutártela, pues ya la estamos arruinando comprándolos enlatados, ¿sí? Porque tienen mayor consumo de sales. Hablaba que también no solo es la sal que ocupamos en los platillos, sino también en los productos que estamos comprando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el etiquetado. No solamente irnos con de que, ay, bueno, tiene exceso de sodio. Es importante que volteemos el producto y veamos cuántos miligramos tiene de sodio ese producto. Entonces, definitivamente las verduras y frutas se comen, se consumen frescas, ¿sí? La porción va a depender del plan de alimentación que tú estés llevando, ¿ok? Incluye productos lácteos, como lo mencioné en un momento, sin grasa o bajos en grasa. Los productos lácteos bajos en grasa y sin grasa son una excelente fuente de calcio y proteínas. El potasio y el magnesio también se encuentran en los productos lácteos,
¿sí? Entonces, aguas también con la calidad, ¿sí? Como lo decía, siempre es la calidad. En los quesos, preferirlos pues bajos en grasa, ¿sí? Y obviamente todos los productos lácteos tienen que ser de preferencia descremados o sin grasa, bajos en grasa. Y bueno, si tú ya tienes temas de intolerancia, pues buscar deslactosados, ¿sí? Tratar de evitar comprar, por ejemplo, el yogur que con la fresa, que con sabor, porque esto va a estar inundado tanto de azúcar como de sal, ¿sí? Entonces hay que preferir lácteos que sean como naturales. Seleccionar también carnes magras de pescado y aves. Aquí también entra mucho la parte de la cocción de estas carnes, ¿sí? Tratar de evitar grasa saturada, carnes fritas, carnes empanizadas, que de verdad conlleven el ocupar o utilizar demasiada cantidad de grasa, ¿sí? Ahora, la carne roja sí se puede incluir en el plan de alimentación DASH, pero el consumo debe de ser limitado y las variedades más delgadas. Y se recomienda el filete de ternera o el 90% de carne molida magra. Es decir, todas las carnes rojas sí se permiten en la dieta DASH, que también va a depender la cantidad de tus necesidades, ¿sí? Pero definitivamente, no tienen que ser carnes saturadas o carnes que están fritas, ¿sí? Preferir asarlas, preferir a la plancha, al vapor, combinarla incluso con vegetales, ¿sí? Con grasas buenas, acompañarlas, pero no cocinarlas de esta manera porque lo único que vas a ocasionar es adquirir grasa saturada y grasa trans y recuerda muy bien que se va acumulando como placa en la arteria. Por eso es importante que también evitemos los famosos embutidos, por ejemplo, el chorizo o el jamón que es alto en sal. Hay que tener mucho cuidado con las carnes frías porque también ahí se concentra la mayor cantidad de sal, ¿sí? Entonces, de hecho, evitamos o más bien promovemos el que se baje el consumo de embutidos. Se prefiere totalmente carnes magras como el pescadito, como el huevo, incluso que también entra aquí, la carne blanca, el pollo, pescado, ¿sí? Salmón, que son ricos en omega 3 a el consumo de embutidos, ¿sí? Además de que te van a dar un mayor aporte proteico, ¿sí? Son proteínas de alto valor biológico que te van a cumplir perfectamente tus necesidades de proteína. Entonces, es importante. También hay versión vegano o versión vegetariano. Si tú no prefieres las carnes, pues podemos incluir granos enteros, podemos incluir leguminosas y podemos incluir las verduritas, ¿sí? Que también nos pueden aportar una cierta cantidad de proteína. O sea, hay para ambos, tanto para el tema del veganismo y también para los que comen carne. Y bueno, también hablando de esto, incorpora nueces, semillas y legumbres, grasas saludables que te van a aportar magnesio, potasio, ricos en omega 3 y fibra a tu dieta. Igual que en las verduras y en las frutas, evita totalmente los enlatados, que el frijolito enlatado, que las lentejas enlatadas, ¿sí? Y ahorita está muy de moda las cremas, crema de avellana, crema de cacahuatito, crema de almendra, ¿sí? Evita las que tienen demasiados sellos, porque si tú lees la etiqueta, no solo es cacahuate, va a contener que está muy de moda el aceite hidrogenado, lo vas a ver mucho, aguas y lo ves en las etiquetas, ese producto si tiene aceite hidrogenado, no lo compres, ¿sí? Una buena crema tiene que contener solamente el único ingrediente, cacahuate o almendra, tostado, ¿no? Entonces, o lo puedes preparar en la casita, no es necesario que pues lo adquieras en algún supermercado. Igual los frijolitos, hacerlos en casa, cociditos, a la olla y evitar estar comprando como enlatados o embolsados, ¿no? Las lentejas igual son un grupo de alimento muy rico en hierro, en proteína también. Eso también se puede considerar en pacientes que llevan a cabo el veganismo,
porque también nos aporta muy buena cantidad de proteína y te van a ayudar a complementar tu dieta. Entonces, prefiérelo siempre caseritos, ¿sí? Igual el mix de semillas, ya los venden embotellados, empaquetados, pero tienen demasiada sal, ¿sí? Y aguas con esto porque puede ser que estemos consumiendo de más. Entonces, como son muy pequeñitos, son semillas, pues pensamos que a lo mejor como son saludables, son libres, ¿no? Pero no, también tienen un aporte de grasa y hay que cuidar la porción y de preferencia sin sal, así natural. Y bueno, el tipo de grasas, como ya lo mencioné, priorizar comer grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que generalmente son líquidas a temperatura ambiente y se encuentran en alimentos como pescados, aceites vegetales, como ya lo mencioné, nueces, el aguacate, que es riquísimo. Sí, este tipo de grasas justo como lo que mencionaba y aquí muestro una foto de cómo se ve una arteria con esa placa aterosclerótica en las arterias, ¿sí? Esta placa que ustedes ven aquí es una plaquita de grasa, miren cómo ya cubre la arteria por completo y lo peor también es que el diámetro de la arteria disminuye, lo obstruye completamente, ¿sí? Por la cantidad de grasita que ya hay ahí. ¿Y por qué se origina? Pues obvio por la mala alimentación y el tipo de grasas y azúcares refinados que estamos ingiriendo en nuestra dieta. Entonces, es importante, así es como se ve, que mantengamos una arteria sana, una arteria limpia, como lo mencionaba, ¿sí? Sin esta plaquita de grasa. Evitar, obviamente, los alimentos ultraprocesados, como lo vemos aquí, el fast food, como lo conocemos ahora, que hamburguesitas, pizza, alitas, demás. Bueno, aquí en consulta les enseñamos que pues se puede hacer, se puede consumir, pero no convertirlo en un hábito. En un hábito significa que llegues a casa y lo que cenes sea eso, todos los días. Pero en cambio, si en algún momento quieres como convivir, salir, salirte un poco, lo puedes hacer, ¿sí? Aquí la idea es mantener un balance, pero no convertirlo en un hábito porque puedes ocasionar este tipo de problemas muy graves. Y bueno, hablando un poquito del tema de la sal, ¿qué efectos trae el alto consumo de sal en la presión arterial? Vamos a conocer un poquito la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como vemos aquí en la imagen, se como que se agranda el corazoncito. ¿Pero por qué? Porque se engrosa la pared de la cámara del bombo principal del corazón. Es posible que este engrosamiento genere un aumento de la presión, ¿sí? Porque se agranda dentro del corazón y en ocasiones una debilitación de la acción del bombeo. No hay un bombeo adecuado. ¿Por qué? Porque existe este engrosamiento de la pared, ¿sí? También se hacen rígidas las arterias, se estrechan, se engrosan y eso obvio va a evitar que la sangre circule de una manera correcta, ¿sí? Y todo ocasionado por, puede ser también un coágulo de sangre o la placa que ya les había mencionado. Entonces, eso es lo que ocasiona el alto consumo de sal. Pero, como les decía al principio, tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos que compramos en el súper. Aquí en consulta, incluso les damos una guía de los productos que hemos analizado en el mercado y les sirve demasiado porque conocen qué productos o más bien cambian, ¿sí? Si ya los estaban comprando, pues ahora cuando vienen a consulta se llevan una idea diferente. Entonces es importante también que nosotros como nutriólogas los apoyemos para guiarlos en las compras, ¿no? Entonces es muy importante tener este cuidado de estos productos porque ahí es donde realmente se esconde esa gran cantidad de sal, ¿sí? Entonces también incluso cocinar, tratar de no poner, a lo mejor aquí les pongo unas recomendaciones de cómo cuidar el tema de la sal, ¿sí? Tratar de retirar ese salerito en la mesa, si ya le pusiste sal a tus alimentos, que tiene que ser de una manera pues adecuada, ¿sí? Si ya le pusiste sal, tratar de quitar ese salerito que está en la mesa.
¿sí? Evítalo, evita también consumir demasiada sal en los alimentos, ocupa especias, comino, ajo, pimienta, tenemos una alta cantidad de especias, ocuparlas para que le den saborcito a las comidas. El hecho de llevar una dieta DASH ya teniendo hipertensión arterial o incluso previniéndola, no significa que vas a comer insípido. Sí, las especias le dan ese sabor a tus alimentos. Además, pues sí necesitas sal, pero no de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces, evitar, como lo dije aquí, cocinar con hierbitas, especias, evitar los enlatados, como ya lo mencioné, evitar también salsas como la de soya y alimentos con glutamato de sodio como aditivos, ¿sí? A esto me refiero también con cocinar, por ejemplo, con calditos de pollo, sí, que ya los venden en el mercado, tratar de incluso ocupar hierbas y especias para hacerte tus sopitas o algún platillo. Todos los productos que tú veas que sean altos en glutamato monosódico, también, tache, tratar de evitarlos, ¿sí? Y bueno, tratar de que, bueno, todas nuestras preparaciones tengamos mucho cuidado en cuánto le vamos a colocar de sal. Y bueno, esto sería todo. Realmente el hecho de realizar esta pues diapositiva, esta presentación para ustedes, como lo dije al principio, es para concientizar. Si tú no padeces hipertensión arterial, debemos de reaccionar, debemos de cuidar. La nutrición es una medicina preventiva. Si tú estás todavía lejos de esta zona de riesgo, te invito realmente a que cambies esos hábitos alimenticios y si no sabes cómo hacerlo, ahorita solo te dimos una guía, pero si realmente quieres seguir un plan de alimentación, acércate con nosotros, acércate con cualquiera de nutriólogas Nutres, sí, aquí te voy a dejar los numeritos, el contacto, para que puedas iniciar, cambiar un nuevo estilo de vida. Entonces, y aún así, si tú ya estás diagnosticado con hipertensión arterial, yo te sugiero que realmente no omitas, no hagas a un lado estas indicaciones y sobre todo tu dieta. Analicemos qué estamos comiendo, analicemos qué estamos comprando fuera de casa, qué estamos ingiriendo, cuáles son los hábitos que estamos teniendo y realmente hagamos caso para evitar no solamente que tengas hipertensión arterial, sino que simplemente padezcas de sobrepeso y obesidad, que teniendo esto, créeme, puedes ocasionar cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, bueno, les dejo el numerito aquí y abro el, el tiempo de de las preguntitas. Si alguien de aquí tiene alguna pregunta, es importante mencionarla y la podamos aclarar. Bueno, aquí nos mencionan si el embarazo podría también resultar un factor de riesgo para padecer hipertensión. Sí, por supuesto que sí. Incluso se conoce como preeclampsia en el embarazo. ¿Por qué surge? Porque puede ser que también disminuya la circulación de la sangre en tu higadito, en los riñones, en el útero, en la placenta. Entonces es importante que tengas también un control con tu ginecólogo, ¿sí? No significa que lo vas a padecer sí o sí. Tienes un factor de riesgo más alto, pero es importante siempre ir de la mano con tu ginecólogo. La dieta DASH, aquí nos preguntan, ¿podemos recomendarla para adultos y adolescentes? Claro, por supuesto, aunque aquí se trata de una manera preventiva, ¿sí? Por supuesto que sí, incluso si tú tienes pequeños en casa, adolescentes, pues no hay mejor ejemplo que los papás. Entonces, si estamos haciendo algo mal, realmente no solo esto es para ti, también compártelo con tu familia, que es lo más importante. Bueno, vamos a esperar si hay alguna otra preguntita. Ok. Bueno, sí, ya no hay otra
cosita por preguntar, vamos a dar finalizada esta sesión del día de hoy. Espero que les haya servido mucho esta información y que podamos concientizar. Este es el principal mensaje que como nutrióloga podemos darles a ustedes. Me despido y bueno, que pasen una bonita tarde. Hasta luego.